Empresario negro se detiene al ver a gemelos negros peligrando en clase de karate. No todos los días, una tarde tranquila en el barrio se convierte en un espectáculo fuera de lo común. Pero ese día, nada fue normal. Imani y Alía, gemelas afrodescendientes de apenas 13 años, entraron al dojo de karate con una mezcla de nervios y coraje que parecía imposible de ignorar. Apenas pusieron un pie dentro, fueron el centro de miradas duras. El aire estaba cargado, pesado, como si una tormenta invisible estuviera a punto de estallar. Desde el primer momento, Traibon y Malik, los pesos pesados del dojo, dejaron claro que aquí no había espacio para dos chicas nuevas, y mucho menos para gemelas afrodescendientes. Los murmuros venían en oleadas, cortantes como cuchillas. ¿Qué hacen aquí? Esto no es un juego para ustedes. Cada palabra caía como un golpe al pecho de las chicas, erizándoles la piel. Pero sus ojos no se rendían. Estaban afilados como cuchillos. Nadie sabía la promesa que cargaban ya en el corazón. Las clases eran un reto brutal. Las manos les temblaban, el sudor se les enterraba en la piel, y el dolor de los golpes les quemaba las costillas. Pero no se rendían. Entre gritos, golpes y caídas, la sombra de su padre, el hombre que les enseñó a nunca voltear la cara al peligro, pesaba más que el cansancio. Resiste, les había dicho, porque quien sabe resistir puede cambiar su mundo. El dojo se convirtió en un campo de batalla. Traibon y Malik no cedían, inventaban pruebas, respondían con agresiones y provocaciones. La tensión crecía, cortando el aire como una navaja, y en medio de esa tormenta, nadie esperaba lo que sucedió después. Frente a todos, Imani hizo algo que nadie creyó posible. Desarmó a Malik en un desafío que retumbó en los rincones del dojo. Un movimiento inesperado, rápido, certero. Malik quedó atónito, con la mirada clavada en el suelo, y el dojo, que antes vibraba con desprecio, empezó a temblar con asombro. Sensei Molina, el maestro, observaba todo con ojos que parecían ver más allá del presente, como si supiera que ese momento era solo el primer destello de una revolución. Las gemelas, que hasta entonces parecían sujetarse a un hilo muy delgado, sintieron que podían respirar un poco más libres. Pero nadie dijo que sería fácil. Las viejas rivalidades no desaparecían de la noche a la mañana. Cada paso adelante habría nuevas grietas, traiciones inesperadas. Aliados cambiaban de lado y la confianza se convertía en un juego peligroso. En ese silencio que siguió al golpe, con el dojo aún en shock, las miradas se clavaron en Imani y Alía. El futuro de las dos adolescentes pendía de un hilo muy delgado, y dentro de ellas las dudas golpeaban el pecho con la fuerza de un tambor insistente. ¿Serán capaces de sobrevivir no solo al odio ajeno, sino también a sus propios temores? ¿Se atreverán a tomar la voz y luchar por algo más que su lugar en aquel dojo en guerra? Nadie sabe qué vendrá, pero el aire está cargado de promesas, y algo está a punto de romperse para siempre. Leyendas de la alma de nuestra. Antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una alerta importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo ahí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por venir.
Y ya que estás ahí, deja ese like poderoso. Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. El dojo temblaba. La tensión era palpable y el silencio era tan pesado que podía cortarse con un cuchillo. Imani y Aliyah, aún sobre el tatami, respiraban entrecortadas mientras las miradas de sus compañeros las perforaban, partiendo el aire en fragmentos afilados. Malik estaba a un lado, aturdido, y Traibón tenía el rostro rojo de ira contenida. Todo parecía estar en su contra, pero de pronto el ambiente se tornó aún más inquietante. Un ruido sordo y repentino, seguido de diversos gritos, resonó en el dojo. Las puertas se abrieron de golpe, y la figura de un hombre entró como un huracán, ocasionando la conmoción de todos los presentes. Era un desconocido, con una chaqueta de cuero negro y ojos oscuros que parecían atravesar el alma de las personas. Con un movimiento decidido, se dirigió directamente hacia las gemelas. Imani, Aliyah, dijo con una voz profunda que resonó en las paredes del dojo. No hay tiempo. Debemos irnos, ahora. Su tono grave tuvo el efecto inmediato de atraer la atención tanto de las gemelas como de sus compañeros. El silencio volvió a instalarse, pero ahora se sentía una mezcla de miedo y curiosidad. Nadie podía entender quién era. ¿Quién eres tú?, preguntó Aliyah, luchando por encontrar valor en medio del frío sudor que cubría su frente. La determinación que había mostrado antes se desvanecía frente a esa figura avasalladora. «Soy su padre», dijo el desconocido. Las palabras suspendieron el tiempo, pisando los corazones de las gemelas como un martillo en un cristal. Un murmullo recorrió la sala. Nadie sabía que su padre seguía vivo. Cada una de las miradas se intensificó con la fuerza de un trueno. Su llegada parecía un vendaval que derriba todo a su paso. Imani dio un paso atrás, el pánico surcando su mirada. ¿Nos dejaste? ¿Por qué ahora? La ira y el resentimiento se manifestaron como un torrente incontrolable. No es tan simple, respondió él, su propio dolor fluyendo a través de cada palabra. Estuve atrapado. Los hombres de la calle no me dejaron salir. Pero hay cosas más grandes en juego. Ellos vienen por ustedes y no tienen idea de lo que pueden hacerles. Su voz se quebró en la última parte, como si cada frase que pronunciaría podría ser memorable, no solo para sus hijas, sino para todos los que habían estado allí. Traibón y Malik, antes llenos de desprecio, estaban ahora boquiabiertos. Las imágenes de la verdadera vida de sus rivales estaban transformándose en algo inédito. El dojo era ahora un escenario de secretos enterrados, de la historia contada desde un lugar oscuro y reprimido. Sensei Molina, viendo la intensidad de la situación, caminó hacia el desconocido, su expresión grave y contemplativa. ¿Quién eres realmente? Este es un lugar seguro y no toleraremos amenazas. Tu lugar no es aquí, continuó el hombre, ignorando las advertencias. En sus ojos había más que una promesa. No solo vinieron por ustedes, están buscando a todos los que tienen un potencial oculto. Y ellas son clave. Las gemelas se miraron entre sí, perplejas. El mundo a su alrededor se sentía como un rompecabezas descontrolado. Y su padre, un fantasma del pasado, aparecía de la nada para arrojarlas a las profundidades de una conspiración mayor. ¿Qué significaba eso? ¿Qué peligro acechaba no solo a ellas, sino a todos los que conocían? La inquietud se multiplicaba
mientras su conexión con el dojo comenzaba a desvanecerse. No había respuestas, solo una inmensa sombra que se cernía sobre ellas. El futuro, antes tan frágil, amenazaba con desmoronarse de nuevo. Todo se había transformado drásticamente en un instante. ¿Podrían aceptar la verdad sobre sus raíces y, más importante aún, sobre el peligro que ahora acechaba? El aire se enrarecía y en un giro desconcertante, la lucha apenas comenzaba. El silencio en el dojo se cortó como un puñal cuando el desconocido reveló su identidad. Las palabras resonaron, y una verdad tan pesada que parecía alterar la gravedad de la sala. Imani y Aliyah respectivamente sintieron que el mundo se desvanecía a su alrededor. El aire se hizo espeso y caliente, como si la atmósfera estuviera a punto de estallar. Los murmullos se convirtieron en un torbellino de confusión y asombro, mientras un escalofrío recorría la piel de las gemelas. Praibon, aún aturdido, dio un paso hacia atrás. «Esto es una locura», murmuró entre dientes, mientras Malik, que antes había sido el autor de tantos ataques, ahora parecía un niño asustado. La presencia de su padre, un hombre que pensaban perdido para siempre, creó un frágil vacío en sus corazones, una mezcla de esperanza y temor inminente. «No hay tiempo para explicaciones», dijo el padre, su mirada intensa y cargada de significado. «Los hombres a los que temía, aquellos que me atraparon, han encontrado su camino aquí, hacia ustedes». Pero antes de que pudiera continuar, un estruendo resonó, como un trueno que acaba de caer en el dojo. La puerta trasera estalló y varios hombres en uniformes oscuros, con máscaras que cubrían la mitad de sus rostros, irrumpieron con una autoridad aplastante. La misión de la invasión era evidente. Un brazo armado de una amenaza desconocida estaba aquí. El dojo se convirtió en caos. Aliyah gritó mientras el pánico se desataba. Las gemelas retrocedieron, su padre se interpuso, colocando su cuerpo como un escudo entre ellas y el peligro. «¡Corran!», ordenó con voz temblorosa. Pero en medio de la confusión, un ruido sordo les llegó como un eco distante. Imani, con el corazón golpeando en su pecho, observó con horror cómo uno de los intrusos agitaba una mano en señal de silencio. «No precisamos de una lucha, no hoy», dijo, mientras su mirada se enfocaba en las gemelas, fijando su atención apenas en ellas. Algo en su tono era inquietantemente familiar, un eco del pasado que hizo que Imani se detuviera en seco. «¿Qué quieres de nosotras?», preguntó con un hilo de voz, el miedo punzando en sus venas. «Sabemos lo que eres, Imani», dijo el hombre, y sus palabras golpearon como una campana en la penumbra. «No eres quien crees ser». La revelación era un puño que se cerraba en sus pulmones. «¿Qué dices?», Aliyah exclamó, el aire pesado de incredulidad. «Tu madre». «No era solo una madre», continuó, «y tú no eres solo una chica cualquiera. Tienen un linaje especial, uno que hemos estado buscando durante años. Ustedes son más que solo gemelas. En su sangre corre una capacidad que puede cambiar el mundo, un poder que no entienden». Los ojos de Imani se ampliaron con el terror de lo desconocido. Su identidad, construida con tanto esfuerzo, estaba en la cuerda floja. El padre dio un paso atrás. Su expresión revelaba un dolor profundo. «No, esto no puede ser verdad». «Lo es. Tu familia ha estado en el centro de una guerra secreta, y nosotras hemos sido las guardianas de un secreto dividido entre sombras y leyendas», concluyó el hombre, su voz cargada de una gravedad que resonaba con cada palabra.
La tensión en el dojo se tornó un imán para el miedo. La revelación golpeó a todos con una fuerza que desmanteló lo que creían saber. Nadie sabía realmente quién era el enemigo o quiénes podían ser aliados. Los hombres enmascarados dieron un paso hacia adelante, armados, y una mirada advertida pasó entre Imani y Alía. La lucha no era solo por el dojo. Su verdadero combate estaba por comenzar. La incertidumbre ahora giraba como un ciclón. La revelación de su verdadero linaje, su herencia secreta, resquebrajaba cada rincón de su vida. La pregunta aclamaba bajo su piel. ¿Qué harían con este nuevo conocimiento? Y más importante, ¿cómo se enfrentarían al peligro que acechaba? Las luces del dojo parpadearon, llenando el espacio con un aura de angustia y revelación que dejó una pregunta flotando en el aire. ¿Podían las gemelas redescubrirse a sí mismas y encontrar su lugar en un juego de poder que ni siquiera sabían que estaban jugando? El dojo pululaba de caos. Los murmullos se convirtieron en gritos descontrolados mientras la tensión se desbordaba. Las miradas se mezclaban entre miedo y confusión, cada persona enfrentando su propio tormento interno. Imani y Alía estaban paradas como dos estatuas de sal, con sus corazones latiendo en un compás frenético. La revelación del hombre que se decía su padre había sacudido los cimientos de su realidad. Cada palabra que él había un hombre alto y delgado, con una máscara que ocultaba sus rasgos, pero no su desprecio, emergió de la oscuridad. ¿Creyeron que esa era toda la verdad? Su voz resonó, burlona, mientras desalojaba la calma con su presencia. Se dirigió hacia el grupo de hombres enmascarados que se preparaban para atacar. Ustedes no pueden hacer nada. Este espectáculo es solo el principio. ¿Quién eres tú?, Alía preguntó, su voz temblando, llena de una mezcla de indignación y temor. Soy parte de algo mayor, algo que ustedes nunca imaginarían, respondió el intruso, deslizando un dedo por la máscara que cubría su rostro. Y todas estas ilusiones de un pasado que les han presentado son solo eso, ilusiones. La mirada de Imani se oscureció mientras ella forjaba el perfil de este nuevo enemigo en su mente. Era en ese momento que su padre se dirigió hacia el hombre, la cólera brillando en sus ojos. «Basta, no permitiré que juegues con ellas. No tienes voz aquí, padre». La palabra salió de la boca del enmascarado como un disparo en la oscuridad. Y en un instante, Imani sintió que la tierra se movía bajo sus pies. Tal vez deberías recordarle a tus hijas que no solo se trata de dónde vienes, sino quién realmente eres. La ironía punzante de esas palabras disparó en las gemelas un frío gélido. Una inquietud empezó a formarse en el estómago de Alía. ¿Qué quieres decir con eso? La desesperación aumentaba. El aire parecía comprimirse en una esfera infranqueable. Tu madre, ella fue la guardiana de un secreto que ni tú ni tu hermana puede comprender. Y tú, Imani, no eres solo una chica común. El tipo fijó su mirada ardiente sobre Imani. Eres una de ellas. El silencio se volvió abrumador. Cada uno de los presentes sintió el impacto de las palabras como un golpe directo al corazón. Imani tragó saliva. Su mente se llenó de dudas. ¿Qué quieres decir con eso? La vulnerabilidad brotaba de su voz mientras su mundo se tambaleaba. Sin previo aviso, el enmascarado sacó un pequeño dispositivo de su chaqueta y lo presionó. Una luz brillante llenó el dojo, revelando imágenes holográficas que giraban en el aire, perfiles de diversas personas
cada uno con habilidades extraordinarias, luz que destellaba de sus ojos, una energía palpable emanaba de ellos. Eres parte de la última línea de defensa. Pronto todo esto cambiará. Las gemelas intercambiaron miradas. El horror comenzaba a transformarse en puntos de luz, pero el caos exterior amenazaba con devorarlas. ¿Qué tenemos que ver con todo esto?, preguntó Aliyah, su voz temblando tanto de rabia como de deseo de verdad. Tu madre se unió a una organización secreta, y ahora corre en sus venas un legado que es tanto un don como una maldición. Ustedes son las elegidas. Cuando cumplan 14 años, tendrán que tomar una decisión: cruzar al lado de quienes esperan en las sombras o enfrentar la verdad y convertirse en lo que realmente son. El padre de Imani tembló. Un pavor paralizante cruzó su rostro. No, no puede ser serio. Sélo. Así delgada es la línea entre ser un héroe y ser un villano. La voz del enmascarado se volvió intensa, casi un grito. Ya llegó el momento en que deben elegir. Y en ese instante, cuando el dojo tembló en un eco de confrontaciones pasadas, un grito desgarrador atravesó la sala. La luz del dispositivo iluminó una pequeña figura detrás del enmascarado, la madre de Imani y Aliyah, viva, con una expresión de dolor y determinación grabada en su rostro. No, dice el personaje. Cuando esta vida perdida, no en lugar de sentirse, sino que este Piterbo estaba vivo. Las verdades deben salir a la luz. Las imágenes en el aire comenzaron a desvanecerse, dejando solo el eco de un legado que había quedado enterrado. Todo a su alrededor se desdibujó, y una certeza inquietante se apoderó del aire espeso. ¿Qué sacrificios tendría que hacer Imani para descubrir quién era realmente? El reloj marcaba la cuenta regresiva, y las elecciones que no sabían que tenían que tomar ya estaban sobre ellas, como un destino sellado en sangre. Mientras el dojo se llenaba de un estruendo ensordecedor, las gemelas ya no eran solo víctimas de bullying, sino potenciales peones en un juego mucho mayor de lo que podían imaginar. ¿Habrían de aliarse con los secretos oscuros que venían tras ellas? ¿O lucharían para forzar su propio camino en la oscuridad? El dilema que enfrentaban era más que una decisión. Podría cambiarlo todo. El dojo retumbaba con la revelación. Aquel momento devenía una tormenta. El sudor de las gemelas brillaba como perlas en sus frentes. Imani y Aliyah quedaron petrificadas. Las imágenes de su madre y su madre distorsionándose en el aire ya no eran solo visiones de lo imposible. El silencio era pesado, una energía tensa que cargaba cada rincón, hasta que una puerta se abrió de golpe de nuevo, cortando la atmósfera como un cuchillo afilado. Era una figura familiar, que había estado en la penumbra del dojo durante toda su vida. Era Kai, su mejor amigo desde la infancia. Pero algo estaba diferente. Su mirada afligida portaba un miedo profundo, como si supiera algo que nadie más sabía. «¡Kai, corre!», gritó Aliyah, sabiendo que el peligro era inmediato. Sin embargo, él no se movía. Se quedó allí, sus ojos fijos en el enmascarado, en la proyección distorsionada que había sobre la madre de las gemelas. «¿Qué estás haciendo aquí?», Imani preguntó, su voz temblando entre el miedo y la confusión. La última persona que esperaban ver en medio de tal caos era él. Kai tenía una mirada fija, una resolución que intrigaba.
Vine a protegerlas, pero no desde el lugar que piensan, murmulló, su voz tan baja que apenas era un susurro. El aire se volvió helado, como si el mundo entero estuviese congelándose en un instante de terror. Kai dio un paso adelante y con un movimiento rápido sacó un objeto brillante de su bolsillo. Un medallón antiguo con símbolos que Imani nunca había visto. Su corazón se detuvo. Había visto ese medallón antes en el refugio de su madre, en aquellas noches de cuentos. ¿Qué significa esto?, Aliyah preguntó, su voz quebrada. Significa que deben saber la verdad, la verdadera razón por la que su madre desapareció, y esta organización te busca. El dojo estalló en un susurro colectivo. La confusión se transformaba en temor palpable. ¡Basta de juegos! ¡Tú no sabes nada! La voz del enmascarado estalló en la sala, y la ira tomó forma. Pero las chicas ya estaban atrapadas en la mirada de Kai. Un nuevo halo de luz teñía todo de una revelación aciaga. Tu madre fue la guardiana, continuó Kai, ignorando el caos. Era parte de una sociedad secreta que protegía un poder inquebrantable. Pero hay más. Ustedes, Imani y Aliyah, son el último eslabón. Son descendientes de un linaje antiguo que va más allá de lo que imaginan. El dojo se encontraba en un caos sordo. Los hombres enmascarados intercambiaron miradas. El padre de las gemelas balbuceó, sus emociones desbordándose. El sorbo de aire se tornó pesado, casi insoportable. Eres un traidor, Kai. El enmascarado escupió, haciendo que todos los presentes retrocedieran, incrédulos. Sé lo que has hecho. Tú también eres parte de esto. Las palabras fueron piedras arrojadas en un estanque tranquilo. La calma se rompió. La traición que flotaba en el aire helado era inexplicable. Imani sintió que el mundo se trastocaba. ¿Qué significa eso?, preguntó, buscando respuestas en los ojos de Kai. Tu madre era más que solo una guardiana. Ella fue la líder. Todo lo que creías saber era mentira. Kai gritó, su voz cargada de dolor. Eres parte del legado, pero no solo eso. Yo también lo soy. El dojo se quedó en silencio absoluto. La revelación de Kai rebotó en las paredes como un eco en la oscuridad. Las miradas se transformaron, y el odio se hizo añicos mientras un nuevo conjunto de secretos inquietantes se deslizaba a la superficie. ¿Cuánto tiempo había estado Kai ocultando esta verdad? El aire se tornó denso, y de repente un estallido de energía indescriptible surgió entre Imani y Aliyah, un estallido que las empujó hacia adelante, vibrando en sus venas. No puede ser, murmuró Aliyah, desconcertada. La línea entre aliados y enemigos se desdibujaba a pasos agigantados. Solo entonces, como si hubiera estado escondido en el trasfondo de todo, Kai se adelantó, su medallón brillando intensamente. Tienen que creerme. Ustedes tienen el poder de cambiar el destino de todos nosotros, pero deben decidir en este mismo instante. El dojo temblaba con el pulso de la incertidumbre, y una verdad arrolladora se cernía sobre las gemelas. ¿Confiarían en Kai, el chico al que habían conocido toda su vida, o se unirían a la senda que su madre había dejado atrás? En un abrir y cerrar de ojos todo cambió, y con él el destino del dojo y sus habitantes se precipitaba hacia un precipicio incontrolable, dejando la pregunta flotando en el aire. ¿Podrían Imani y Aliyah abrazar su legado y enfrentar el secreto que su confianza había desatado? El dojo temblaba con la revelación. Los rostros, antes enfocados en la confrontación, ahora reflejaban una mezcla de asombro y horror.
Imani y Alía, paralizadas, sentían el sudor resbalando por sus frentes. La tensión palpitante en el aire les oprimía el pecho. Kai, de pie ante ellas, irradiaba una aura de poder, pero dos sombras indeseadas se cernían sobre su amistad. «¿Cómo? No está en tus manos decidir lo que deben ser», se burló el hombre, su tono despectivo y rotundo. Las palabras resonaron como una campana en un campo de guerra. El padre de Imani, todavía atónito, hizo un movimiento hacia adelante, su ira al borde de estallar. «No permitiré que juegues con sus vidas», se enviantó el enmascarado y con un gesto sutil hizo que uno de sus hombres se acercara. El pánico se filtró en los corazones de todos, cada uno sintiendo el mismo escalofrío al ver el destello de metal en las manos del nuevo intruso. No es cuestión de querer o no. Hablamos de un futuro que hemos decidido por ustedes. Fue entonces, de repente, que un grito desgarrador atravesó el dojo. Las puertas del fondo estallaron al abrirse violentamente y una figura sólida y conocida se precipitó hacia el interior. Era la madre de Imani y Alía. Su rostro, pálido y marcado por una determinación feroz, revelaba una historia que aún no habían alcanzado a imaginar. «No dejen que se acerquen a ustedes», gritó con una fuerza que resonó en cada rincón del dojo. «¡Mamá!», exclamaron las gemelas al unísono, incredulidad y alivio luchando en sus corazones. Pero la mirada de su madre estaba fija en el enmascarado, desbordando un miedo que transformó la esperanza en un nudo de ansiedad. «No pueden hacer esto, no pueden llevarlas», suplicó ella, su voz temblando con una intensidad dolorosa. De un movimiento, el enmascarado alzó su mano, deschavando la calma recién recuperada. «Ya no hay más secretos», murmuró, dejando caer su máscara hacia atrás, revelando un rostro que hizo que las gemelas palidecieran. Era un reflejo del padre de Imani, un hermano perdido en el tiempo, el tío que creían muerto. «Yo soy su verdadero padre y he venido a reclamar lo que es mío». El dojo se llenó de murmullos incrédulos, mientras Imani y Alía se miraban entre sí, las piezas del rompecabezas girando en su mente desbocada. «¿Qué estás diciendo?», cuestionó Alía, el hielo en su voz traicionando su confusión creciente. «Eres un monstruo», gritó la madre, su rabia enfrentándose a un sí mismo que nunca había conocido. «No», intervino su padre, intentando cambiar el rumbo de la conversación, pero cada palabra se desvanecía, consumida por el caos. «No puedes reclamarlas, no tienes derecho». «¿Derecho?», replicó el enmascarado, la arrogancia marcando su postura. «He estado esperando este momento durante años. Esta es su herencia y no puedo permitir que este legado se desvanezca. No después de todo lo que he sacrificado. Ustedes son las elegidas, y yo soy el único que puede guiarlas». La revelación hizo que el aire se espesara. No solo eran gemelas, que eran parte de un linaje que había dejado cicatrices profundas en la historia de sus antepasados, un pasado del que habían sido ignorantes, y ahora todo su entendimiento, su identidad, se volvió hacia adentro. Imani sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. «¿Qué significa esto? No querías que sufriéramos». La verdad golpeó con fuerza, cada palabra un eco de traición. «Eres un extraño». Sin embargo, el brillo en los ojos de su madre era aquel de la desesperación. «No se dejen engañar», advirtió con voz firme, su cuerpo temblando mientras se envelaba más en el conflicto. «Lo que él quiere no es protección, es control». En ese momento de agitación, Kai, que había estado en silencio,
Dio un paso adelante, su medallón todavía brillando con un resplandor azul. No hay tiempo. Deben decidir ahora. Todo lo que saben sobre su familia necesita revisarse. Fue entonces que un estallido sacudió el dojo. Las ventanas temblaron y una oleada de luz envolvió a todos. En un abrir y cerrar de ojos, la realidad se transformó en polvo. Las luces se apagan y todo quedó en la oscuridad. ¿Quién era el verdadero enemigo? ¿Quiénes eran sus aliadas? La confusión reinó, y cuando las luces regresaron, nadie estaba donde había estado. Todo había cambiado, y la pregunta persistía. ¿Quién eres realmente en el caos de lo desconocido? El dojo estaba envuelto en una penumbra inquietante. La energía vibrante de la batalla interna atravesaba el aire como un latido frenético. La iluminación parpadeante creó sombras danzantes, mientras Imani y Alía intentaban recuperar el aliento, su mundo tambaleándose entre verdades y mentiras. La revelación del enmascarado había precipitado una tormenta que transformaría lo que creían sobre su existencia. «¡No se interpongan!», gritó su madre mientras los enmascarados comenzaban a avanzar, cerrando el cerco. El padre de las gemelas, atrapado entre la confusión y la ira, se lanzó hacia el enmascarado, pero sus fuerzas se desvanecieron cuando las sombras se convirtieron en un bloque impenetrable. «¡Suficiente!», vociferó el enmascarado, alzando una mano. Una onda de energía recorrió la sala, como un trueno que se precipitaba desde el cielo. En un instante, un destello cegador iluminó el dojo, y las paredes vibraron con una fuerza que parecía sacudir el mismo suelo. Todo se congeló en una dimensión diferente, tan solo por un momento. La visión del dojo desapareció, y lo que quedó fue un paisaje oscurecido, donde las gemelas se encontraron cara a cara con un reflejo de sí mismas, pero con un brillo sobrenatural. Inquietantes ecos resonaban de voces conocidas, sus miedos más profundos, susurrando la increíble verdad que siempre había estado oculta. Allí estaba, en el fondo de su mente, un latido que solo ellas podían escuchar. Resonando en sus oídos, una palabra retumbó: herencia. El tiempo parecía detenerse mientras un torrente de imágenes les llegaba a la mente. Una antigua civilización, poder inmenso y su linaje, tejida con hilos oscuros. Entonces un estruendo sacudió la realidad de nuevo, y todo volvió a la normalidad. El dojo reverberaba, pero se sentía diferente. «¿Qué fue eso?», preguntó Alía, respirando con dificultad. La tensión ahora estaba cargada de un nuevo sentido de urgencia, de significado oculto. Pero el enmascarado esbozó una sonrisa sardónica, que parecía más un rayo de temor que de fuerza. «Ese es solo un destello de lo que pueden llegar a ser», dijo en un tono burlón, «pero tal potencia también puede ser devastadora». De repente, la madre de las gemelas se desplomó, dejando escapar un grito que heló la sangre en las venas de Imani. «¡No!». Vio cómo su madre caía, el terror y la desesperación retumbando en su pecho. Al mirar más de cerca, un hilo de sangre comenzó a correr de la base de su cuello, y las lágrimas casi estallaron de sus ojos. «¡Mamá!», gritaron al unísono, su voz resonando como un eco ahogado. Y justo cuando sus corazones se hundían, la madre levantó la mano con un gesto desesperado, su mirada transmitiendo una urgente calidez que se desvanecía. «Ustedes tienen que saber la verdad», dijo, cada palabra un esfuerzo.
Las luces fluctuaron de nuevo, pero esta vez una proyección brilló ante ellas. Imágenes de una mujer de semblante similar, de belleza fascinante, rodeada de energía pura. Ella es la que me enseñó lo que era ser una guardiana. Pero no puedo, no puedo, sollozó la madre, y un silencio helado cubrió el dojo. El rostro de la mujer desconocida se tornó en uno de desconfianza y cautela. Ella es su abuela. Un susurro ensordecedor atravesó el dojo, una sacudida de asombro y pánico. Todo lo que creían saber sobre su familia estalló en pedazos. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó Imani, horrorizada. Tu madre se convirtió en lo que temía. Fue elegida para ser la guardiana del legado. Pero no solo una guardiana, una traidora. Ella fue la razón por la cual esta familia se desmoronó. No solo me abandonó a mí, sino a ti, dijo el enmascarado, con su voz revelando un profundo resentimiento. A medida que las palabras se asentaban, el dolor de la traición les atravesó como un cuchillo ardiente. Las imágenes del pasado chocaban contra la realidad, desgarrando los lazos familiares y desnudando una verdad que habían ignorado. No eran solo gemelas. Sus vidas estaban tejidas con las sombras de decisiones tomadas hace mucho tiempo. El miedo se transformó en furia, y una chispa de rebelión encendió su interior al escuchar la conclusión. «Eres parte de una conspiración que nunca debió ser», exclamaron en un grito desgarrador. Mientras la madre caía en un silencio definitivo, el dojo estalló en caos. Imani y Alia se percataron del verdadero impacto de lo que enfrentaban. La línea entre la lealtad y el odio se desdibujaba en cada instante. La batalla por sus corazones apenas comenzaba. La pregunta resonaba entre ellas como un eco incesante. ¿Qué harían con esta nueva revelación? El tiempo se precipitaba, y todo estaba por resolverse en el instante que cambiaría sus vidas para siempre. El dojo estaba envuelto en una penumbra inquietante, y la energía vibrante de la batalla interna atravesaba el aire como un latido frenético. La iluminación parpadeante creó sombras danzantes, mientras Imani y Alia intentaban recuperar el aliento, su mundo tambaleándose entre verdades y mentiras. La revelación del enmascarado había precipitado una tormenta que transformaría lo que creían sobre su existencia. «No se interpongan», gritó su madre, mientras los enmascarados comenzaban a avanzar, cerrando el cerco. El padre de las gemelas, atrapado entre la confusión y la ira, se lanzó hacia el enmascarado, pero sus fuerzas se desvanecieron cuando las sombras se convirtieron en un bloque impenetrable. «¡Suficiente!», vociferó el enmascarado, alzando una mano. Una onda de energía recorrió la sala, como un trueno que se precipitaba desde el cielo. En un instante, un destello cegador iluminó el dojo, y las paredes vibraron con una fuerza que parecía sacudir el mismo suelo. Todo se congeló en una dimensión diferente, tan solo por un momento. La visión del dojo desapareció, y lo que quedó fue un paisaje oscurecido, donde las gemelas se encontraron, cara a cara, con un reflejo de sí mismas, pero con un brillo sobrenatural. Inquietantes ecos resonaban de voces conocidas, sus miedos más profundos susurrando la increíble verdad que siempre había estado oculta. Allí estaba, en el fondo de su mente, un latido que solo ellas podían escuchar. Resonando en sus oídos,
Una palabra retumbó: herencia. El tiempo parecía detenerse, mientras un torrente de imágenes les llegaba a la mente. Una antigua civilización, poder inmenso, y su linaje, tejida con hilos oscuros. Luego, un estallido sacudió la realidad de nuevo, y todo volvió a la normalidad. Pero el dojo reverberaba de una forma diferente. Una capa de tensión se mantenía en el aire. ¿Qué fue eso?, preguntó Alía, respirando con dificultad. La tensión ahora era cargada de un nuevo sentido de urgencia. Pero el enmascarado esbozó una sonrisa sardónica, que parecía más un rayo de temor que de fuerza. Ese es solo un destello de lo que pueden llegar a ser, dijo en un tono burlón. Pero tal potencia también puede ser devastadora. De repente, un grito desgarrador atravesó el dojo. Una figura conocida apareció, saliendo de las sombras. Era Kai, con su rostro pálido y ojos desbordados de horror. «¡No!», gritó, abriendo su mano, donde sostenía un medallón en llamas. Una chispa de energía recorrió la sala, iluminando a todos en un destello roce de luz. El tiempo se detuvo. Las miradas se encontraron. Pero no era el medallón el que asombraba. Era el rostro de Kai, una máscara de desesperación, un grito que resonaba en el aire. «Oh, lo siento, no sabía lo que estaba haciendo», exclamó, y el medallón explotó en grietas de luz que comenzaron a consumir todo a su alrededor. «¡Kai, no!», gritaron las gemelas. Pero ya era demasiado tarde. En un impulso de energía, el dojo se disolvió y todo se oscureció. La luz desvaneció la realidad conocida. En su lugar, se alzaba un paisaje que se sentía como un hostil, una versión oscura y retorcida de su amado dojo, donde los ecos de risas y militancia se habían convertido en gritos de agonía. El aire se tornó frío. El enmascarado, ahora perdiendo su autoridad, retrocedió, pero su sonrisa se volvió una mueca de rabia. Con un movimiento de su mano, convocó sombras que se precipitaron hacia el grupo, y el dojo se volvió un campo de batalla. En ese caos, un grito llegó a yacer en la habitación, y Mani miró hacia el suelo y vio algo inesperado. Otros medallones, esparcidos, cada uno emanando relatos que resonaban en su sangre. «Son los medallones de los guardianes», susurró una voz en su mente, una voz llena de dolor y anhelo, que resonaba como una comida de guerra. Los que lucharon y cayeron. Alía, con un sudor helado en su frente, sintiendo que el tiempo se comprimía, se dio vuelta hacia su madre caída, ahora envuelta en un halo de sombra. «No», un grito desgarrador rasgó el dojo. En la confusión del momento, las palabras de su madre regresaron. «No les importa lo que buscas. Lo que temen es lo que ya tienes dentro». La traición se desbordaba en el aire. En la confusión, el enmascarado reveló su verdadera naturaleza, y del mismo fondo del dojo surgió una figura femenina que desdoblaba un halo brillante. Era la madre de las gemelas, pero transformada en algo radicalmente diferente. «No sois las elegidas, son las cazadoras», resonó su voz, y el impacto llenó el dojo de ecos de traiciones que nunca esperaron. Mientras la sala estallaba en un caos de sombras y susurros de dolor, las gemelas se enfrentaban a su propia historia, y el grito resonante de su madre se transformó en una revelación que retumbaba en sus corazones. El poder que habían heredado no solo pertenecía a ellos. «La responsabilidad es suya», resonó, «pero ahora
entre todas las impenetrables verdades, la pregunta seguía palpitando. ¿Quiénes realmente eran en este embrollo de traiciones y secuelas? La batalla final apenas comenzaba, pero el verdadero enemigo estaba más cerca de lo que jamás imaginaron. El dojo vibraba con el eco de los gritos y los susurros que se entrelazaban en la atmósfera pesada. Imani y Aliyah, paralizadas, se enfrentaban a su madre ahora convertida en una figura resplandeciente, con un halo de luz intoxicante que cambiaba las reglas del juego. Pero la tensión era palpable, un hilo delgado que crujía a punto de romperse. Justo cuando todo parecía que iba a desmoronarse, el enmascarado soltó una risa desquiciada, rompiendo la frágil calma. ¿Creen que sus lazos familiares les darán alguna ventaja? Miren lo que han creado, dijo gesticulando hacia la proyección de su madre. Una traidora y sus hijas, sobre las cuales recaerá el peso de un legado que les pertenece. Pero hay algo que no saben. En un parpadeo, algo cambió en sus ojos. El rostro que antes había sido tan familiar comenzó a distorsionarse, y con un giro de cabeza, la figura de la madre de Imani y Aliyah se transformó. El brillo que la rodeaba se volvió oscuro, como si absorbiera la luz a su alrededor, revelando un rostro que no era el de su madre, sino el de una mujer desconocida, pero inquietantemente similar. Llevas su sangre, pero no eres su madre. No más que un contenedor vacío, dijo el enmascarado, su voz reverberando con un eco ilusionista. El dojo se llenó de murmullos. Una marejada de incredulidad recorrió a los presentes. ¿Qué significaba eso? La madre ya no era quien creían. No, gritó a Aliyah, cayendo de rodillas frente a la figura transformada. El impacto de la revelación la golpeó. Eres nuestra madre. Tienes que serlo. Yo soy parte de su historia, pero a la vez soy su enemiga. Nací de un pacto, de un sacrificio, respondió la figura, su voz ahora abrumadora y fría como el acero. No solo las traigo aquí, soy la razón por la que el pasado ha regresado. Ustedes son el resultado de una traición mía. Los corazones de las gemelas se congelaron. En sus ojos el horror se reflejaba, un despliegue de emociones desgarradoras. Cada palabra de la figura era un rayo que desgarraba su entendimiento de la realidad. ¡Ay! No puedo creerlo, exclamó Imani, su voz temblando entre la rabia y la desesperación. Eres solo un monstruo, una impostora. Oh no, no lo soy, dijo mientras el lugar vibraba con su risa helada. Soy su madre, pero de un modo que nunca pensaron. Ustedes no son gemelas ordinarias, son portadoras de un poder ancestral que no puede ser contenido. Y por eso, alguien debe pagar el precio. La mirada de Kai se oscureció, consciente de la inminente tragedia. No puede ser verdad, murmuró. Su voz era un susurro apagado. Los libros, las leyendas, todo lo que dicen es horroroso. ¡Silencio, traidor! El enmascarado rugió mientras se adelantaba, su furia sobrevolando el dojo como una tormenta unánime, oscuro y devastador. Las luces comenzaron a parpadear, intensificando la amenaza que se cernía sobre ellos. El padre de las gemelas sintió su corazón romperse al ver la calma de la figura transformada. Ella estaba jugando con ellos, hilando un destino sombrío. No lo permitiré, pero justo en ese momento, el dojo estalló en una explosión de luz. Un remolino de energía lo arrasó todo, y cuando la claridad regresó, se encontraron en una oscuridad total. Una figura emergió, no del enmascarado,
sino de la madre, en su forma original, pero con su piel resplandeciendo. «Debo protegerlas», exclamó un resplandor de fuerza marcial en sus ojos. Pero de repente, un grito desgarrador resonó, un eco familiar que trabajó en su memoria. «¿Por qué nunca me dijiste la verdad?», resonó en el aire, y en la penumbra un rostro querido apareció, el de su abuela. «Es tuyo el poder de decidir, pero ten cuidado. No todos en nuestra familia tienen buenas intenciones». «Abuela», exclamaron las gemelas. La revelación las dejó atónitas. La sombra desvanecida de su madre y el abrazo de su abuela envolvió el aire, transformando la narrativa en una batalla personalizada de lealtades y verdades no contadas. El dojo explotó en caos. La tensión era una mezcla de miedo y determinación, arremolinándose en sus corazones. La pregunta no era solo qué harían con esta nueva información, sino a quién realmente podían confiar. Porque en el fondo, el reflejo de la traición y el sacrificio ahora se cernía sobre ellos con mayor ferocidad. Mientras el dojo temblaba, un eco resonaba en la oscuridad, un grito aún inarticulado. ¿Quién era realmente su madre? El dojo estaba en calma, y la luz empezaba a disiparse. Imani y Alía se miraban, la angustia y el alivio entrelazados en sus corazones. Su madre, ahora en su forma verdadera, brillaba con una luz tan intensa que parecía llenar el lugar entero. «Siempre he querido protegerlas», dijo, sus palabras resonando, llenas de amor y sacrificio. «Pero, ¿cómo pudiste escondernos esto?», preguntó Alía, la angustia aún surgiendo de su voz. «¿Por qué no nos dijiste la verdad desde el principio?». «Porque a veces el conocimiento puede ser una carga», respondió la madre, acercándose, preparándose para el encuentro. Quería darles una vida normal, lejos de este caos, pero la verdad siempre encuentra la forma de salir a la luz. Imani sintió un fuego encenderse dentro de ella. «Nos podrías haber preparado. En lugar de eso, los arrojaste a un mundo lleno de mentiras». «Lo sé y lo lamento», dijo su madre, las lágrimas brotando en sus ojos. «Pero ahora deben unirse. Juntas tienen el poder de cambiar sus destinos. Deben decidir qué camino tomar». Mientras las sombras continuaban danzando en el dojo, el enmascarado miraba con furia. «No permitiré que se interpongan. No van a detener lo inevitable». «¿Inevitable?», interrumpió el padre de las gemelas, erguido y decidido. «No tienes poder sobre nuestras vidas. Este ciclo tiene que romperse, y lo haremos hoy». Un estruendo poderoso resonó, mientras el espíritu de su madre se unía a Imani y Alía, fusionando su luz con la de ellas. Las gemelas sintieron el calor recorrer sus cuerpos, energizando cada rincón de su ser. Era un recordatorio de sus raíces, el legado que realmente llevaban. «Ahora», gritaron, compartiendo una mirada llena de determinación. Con un movimiento sincronizado, lanzaron su energía hacia el enmascarado. Una ráfaga de luz estalló como un relámpago en medio del dojo, y el enmascarado, al verse superado, fue tragado por la oscuridad, desvaneciéndose en sus propios miedos. «Lo hicimos». Alía sonrió mientras Imani, caída en los brazos de su madre, sintiendo finalmente la calidez de su abrazo. «Sí, mi amor, lo hicieron», dijo su madre. Un brillo de orgullo en sus ojos. «Estamos juntas de nuevo». El caos alrededor se volvió silencio, como si el mundo se detuviera por un momento. El dojo, que había sido escenario de tantas luchas y secretos,
ahora era un lugar de paz. Con su madre a su lado, Imani y Alía sintieron que eran más que gemelas. Eran guerreras de un legado restaurado. ¿Y ahora qué?, preguntó Imani, mirando a su madre. ¿Qué hacemos con todo esto? Ahora debemos reconstruir lo que se ha perdido y aprender de lo que hemos pasado, respondió su madre con ternura. Los desafíos siempre estarán presentes, pero juntas podemos enfrentarlos. Con el corazón cargado de esperanza, las tres se abrazaron, sintiendo que habían cerrado un capítulo lleno de dolor, pero también de amor. El dojo comenzó a brillar, y Imani supo que este era solo el comienzo de un nuevo viaje, uno en el que estaban unidas. El eco de su madre resonó en su mente. Las historias nunca terminan, solo cambian. Epílogo. En las sombras, el rostro sombrío del enmascarado sonreía, reconstruyendo su plan. «Esto aún no ha acabado», murmuró, las luces reflejando un brillo de ambición que no se extinguía. ¿Te gustó este desenlace? Si es así, tienes que suscribirte ahora mismo para no perderte las próximas historias exclusivas. Aplasta el botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y asegurarte de que este contenido llegue a más personas. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final y comparte inmediatamente este video con al menos 5 amigos que necesiten conocer este desenlace. Este es el momento para demostrar tu apoyo y ser parte de esta increíble comunidad. No esperes ni un segundo más. Hazlo ahora.